Sí, uno, dos, tres. Uno, dos, tres.
Buenos días. ¿Le voy a pedir silencio, por favor? Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Lorena Magaña y de la maestra Marta Alicia González Sánchez. La licenciada Lorena es psicóloga adscrita a esta Secretaría de Salud, conocida de todos nosotros quienes aquí trabajamos. Ella es jefa del Departamento de Psicología del Hospital de la Mujer y licenciada en Psicología por la Universidad Vasco de Quiroga, maestrando en Psicología Clínica, con especialidad en Psicoterapia. Tiene un diplomado en Atención de Adicciones, un diplomado en Técnicas de Intervención Psicológica para profesionistas del área de psicología que atienden a mujeres en situación de violencia, un diplomado de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida. Ha sido ponente y capacitadora del programa de atención a la violencia de género. Está certificada para competencias laborales de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños en los centros de atención infantil. Y tiene bastante experiencia como interventora en crisis psicológicas en situaciones de emergencia. La maestra Alicia González Sánchez, actualmente es psicóloga adscrita al Hospital de la Mujer, en el módulo de MUSA, y es enlace de género en salud del Hospital de la Mujer. Ha sido integrante del programa de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en esta secretaría. Es psicóloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una especialidad en clínica de los padecimientos subjetivos por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestrante de la maestría en sexualidad y equidad de género. Tiene un diplomado en terapia narrativa y de arte. Ese sí no me la sabía. Diplomada en atención de adicciones a mujeres en situación de violencia. Diplomada en psicotraumatología, diplomada en técnicas de intervención psicológica, ponente y capacitadora de igualdad de género y de la norma 046. Creo que por experiencia no podemos pedir más y ellas serán quienes el día de hoy pues nos harán una narrativa de esto que es el cómo y el por qué el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Maestra Lorena, pide el micrófono, por favor. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Lorena y ya me hizo el favor el doctor de presentarme. Con algunas y algunos de ustedes ya nos conocemos. Y bueno, el día de ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sabemos que se generan muchos movimientos a raíz de eso, se generan a veces controversias, nos felicitan, algunas personas dicen está bien felicitar o no está bien felicitar, otras personas dicen a mí sí me gusta que me feliciten, otras dicen a mí no, esto es una lucha. Entonces, bueno, lo que queremos el día de hoy es aclarar un poco de dónde viene este día y por qué ha sido importante y para qué es importante este día, ¿sale? Sé que pareciera un tema que es específico para la mujer. Sin embargo, bueno, la cuestión de los derechos y el acceso a derechos nos compete a todas las personas, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque también vemos que de cierta manera este movimiento y esta lucha ha beneficiado también a los hombres, es decir, siempre la igualdad y el acceso a derecho beneficia a todas las personas, niños, niñas, hombres, mujeres. Entonces, por eso creo que este tema
es un tema que compete a todos y a todas, ¿sale? Sé que pareciera que no, pero vamos a ver si sí o si no. Bueno, es el Internacional de la Mujer, es celebrado de manera formal a partir de 1975 por la Organización de las Naciones Unidas. Tiene los orígenes, bueno, sus orígenes son una serie de manifestaciones que se han hecho en todo el mundo. Se celebra o se conmemora más bien el 8 de marzo, porque marzo se ha convertido en un día especial en cuanto a ciertas protestas que ha habido relacionadas a la lucha por los derechos de las mujeres. Al inicio, en el siglo XX, la lucha se dirigía sobre todo a condiciones de trabajo más equitativas o más igualitarias y a la igualdad entre ambos sexos. También, bueno, en 1948 surge la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos. La historia de esta convención es que estas dos mujeres, Elizabeth Cady y Lucrecia Mott, eran mujeres norteamericanas que eran activistas por los derechos para la abolición de la esclavitud. Entonces, existe, bueno, sí. Lo que hacen ellas es que en 1842 en Londres hay una convención mundial antiesclavista. Entonces empiezan a convocar a todas las personas que trabajaban para la abolición de la esclavitud en Londres. Entonces, como parte de esta convocatoria asisten estas dos mujeres, pero cuando llegan a Londres no se les permite la entrada a la convención por ser mujeres. Entonces, pues ellas regresan a Estados Unidos y al notar de manera tan evidente esta situación, generan la primera convención sobre los derechos de la mujer en 1948, congregada en Nueva York para demandar tal cual los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos de las mujeres. Con esta convocatoria se puede decir que surge de manera formal o de manera oficial el movimiento feminista o el movimiento de lucha por los derechos de la mujer. No es que antes no haya habido movimientos, sino que digamos que en esta fecha todos estos pequeños movimientos o estas pequeñas cédulas de movimientos que se habían estado forjando, surgen aquí como ya tal cual un movimiento unificado, ¿va? Porque antes de esto había habido muchas otras manifestaciones. Una de ellas, más bien, una de ellas es por la cual más se conoce la historia del 8 de marzo. ¿Sí la conocen ustedes o no? Sí. ¿Qué pasó? Es como la historia que conocemos más comúnmente. ¿Qué saben de eso? ¿Quién dijo que es? Ajá. Ajá. Es lo de las costureras. Un incendio en una fábrica en Nueva York. Y entonces, ¿qué pasó con las costureras? ¿Qué? Murieron dentro de la fábrica, quemadas, porque estaban en una protesta, porque exigían mejores sueldos y mejores condiciones laborales. Entonces mueren 125 costureras adentro de una fábrica y la historia dice que estaban tiñendo telas color morado o lila y entonces pues gran parte del humo que salió era de ese color. Pero bueno, esa es la historia que más conocemos, ¿no? Pero también a la par hubo una huelga en Rusia, hubo huelgas en Europa, porque lo que sucede es que este movimiento no es algo que surgió de manera lineal, o no es como primero pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto, sino que se van forjando pequeñas cédulas del movimiento en distintas partes de América Latina, de México, de Europa, porque la necesidad ya estaba, pues.
o sea, desde antes de esto. Sin embargo, con esta convención es la manera en la que se formaliza el movimiento y se van unificando criterios de la lucha. ¿Qué es lo que se exige? ¿Para qué se exige? ¿Quién lo pide? Es a raíz de este movimiento. En 1909 se celebra el primer Día Nacional de la Mujer, el último domingo de febrero, es decir, todavía no era en marzo. Esto lo incrementa el Partido Socialista de América en recuerdo precisamente a una huelga de trabajadoras. En 1907 se realiza la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas con el objetivo del sufragio femenino universal. Y en 1910 la segunda Conferencia Internacional de la Mujer. En 1917, este es otro de los movimientos importantes para marzo, digamos, para el Día Internacional de la Mujer, y es que se hace en Rusia la huelga en demanda de pan y paz. Esto se hace en esta época, 1917, estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Entonces, lo que pasa aquí es que las mujeres pues estaban viviendo en muy malas condiciones, criando hijos, consiguiendo comida, porque los hombres pues estaban en batalla, estaban en la guerra mundial. Entonces lo que hacen estas mujeres pues es demandar, bueno, además de que no tenían pues acceso a muchos derechos, no podían votar, no podían ejercer cargos públicos, entonces sin hombres y sin dos derechos, realmente la situación era muy precaria. Entonces solicitan el fin de la guerra mundial y solicitan además el derecho al voto. A partir de esta protesta, 2 semanas después, el derecho del voto de la mujer es otorgado o bueno, plasmado en Rusia. Y bueno, Rusia utilizaba otro calendario en ese entonces, en el cual la fecha original era 23 de febrero, sin embargo, en el calendario que usamos ahora, se convertiría o se trasladaría al 8 de marzo, ¿sale? Entonces, es por esto también que se conmemora el 8 de marzo. Que se da hasta 1975. Hay una gran cantidad de huelgas que han sido, o de movimientos que han sido pues iniciados por las mujeres. La huelga de pan y rosas en 1912, donde se solicitaba la jornada reducida, aumento de salarios y reconocimiento de sindicatos. Mucho de lo que se pelea en este día o de lo que se conmemora en este día tiene que ver con los derechos laborales. O sea, derechos en general de la mujer como derechos humanos, pero con los derechos laborales, porque algo que pasaba es que las mujeres, al no tener regulación laboral, tenían jornadas muy largas de trabajo, porque además no había nada que las defendiera, ¿no? Entonces podían llegar a cubrir jornadas de 20 horas, 15 horas, con sueldos muy bajos. Entonces, no podían, como en teoría no tenían derechos laborales, pues no podían ni siquiera hacer sindicatos que defendieran. Esto no pasaba solamente con las mujeres, también pasaba con los niños y con las niñas. Entonces, a raíz de estos movimientos empiezan a regular los derechos laborales de la mujer y también los derechos de los niños y las niñas en cuanto a la cuestión laboral. Porque pasaba exactamente lo mismo, se utilizaban niños y mujeres precisamente por lo barato que era para los trabajos más pesados. Okay. Y bueno, en 1945, el 26 de junio, llega la Carta de las Naciones Unidas, en donde especifica que el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin haber distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Con esta carta, entonces, de lo que estamos hablando es que ya se plasma de manera muy clara, pues, esto de que no puede haber distinciones por motivos de raza y de sexo. Entonces, eso implica igualdad laboral o igualdad en derechos para hombres y para mujeres. Se establece también que los derechos de la mujer son derechos humanos.
Los derechos humanos pues son parte de cada una de las personas. No le podemos quitar un derecho humano. Son al nacer personas, entonces automáticamente somos acreedores a los derechos humanos. Entonces, en esta carta eso es lo que especifica. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, a final de cuentas estos derechos humanos son tuyos, ¿sale? Y los puedes ejercer. Pero es hasta 1945 que se establece eso. Y bueno, en 1979 surge la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta carta todavía se utiliza y es un documento importante para la generación de tratados, acuerdos, convenciones, etcétera, que protejan la discriminación contra la mujer. Y bueno, en México siempre escuchamos como el movimiento en cuanto a lo que estaba sucediendo en Europa, en otros países, ¿no? Pero bueno, en nuestro país también estaban pasando cosas. También había mujeres luchando por el acceso a derechos. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro país? Bueno, en el 1904 surgió una sociedad protectora de la mujer. En estos datos me voy a ir un poquillo rápido, ¿va? En el 16 surge un congreso que se autoproclama feminista. Este congreso exige educación laica y participación en el gobierno. Estudian como tal para la mujer el divorcio y el uso de anticonceptivos. ¿Por qué creen que la mujer demanda educación laica en esta época? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién dijo eso? Ajá. A las mujeres solo, había como ciertas escuelas para mujer, pero muchas, exacto, muchas tenían que ver con modales o con la forma de llevar el hogar, como administración del hogar, como planchar, como cocinar. Y además muchas de ellas eran eh, como por organizaciones de alguna religión. Gracias. ¿Quién más tiene alguna idea? Pero, o sea, ajá. Claro, la idea de exigir educación laica es justamente que al ser escuelas que tenían un enfoque religioso, muchas de ellas mantenían el discurso de que pues tenían que tener los hijos que llegaran. Y esto es un poco como transgredir los derechos humanos como de sexuales y reproductivos, pues, ¿no? Entonces, justamente en esta demanda de sí queremos que nos eduquen, pero también de una manera laica y desde una perspectiva en donde podamos decidir sobre nuestra sexualidad y la reproducción. Y en 1929 se agregan 17 causales al divorcio del Código Civil. Esto significa que, bueno, antes de esto, era muy difícil que una mujer pudiera solicitar un divorcio porque el divorcio o la causal de divorcio solo estaba enfocada a que el hombre se quisiera separar y a que el hombre considerara que la mujer no estaba cubriendo con sus obligaciones dentro del matrimonio. Por ejemplo, una causal del divorcio sería que una mujer fuera infiel, que una mujer no cocinara, que no cuidara a los hijos, que no hiciera lo que el hombre creía que era parte del rol de la mujer ahí. Pero en 1929 empiezan a haber otras causales de divorcio que ya implican que la mujer quiera separarse. En el 31 surge la Ley Federal de Trabajo y surge la licencia de maternidad en esta ley. Ayer platicábamos ya un poco de eso en el taller del Día de la Mujer. ¿Saben cuántos días se le da a una mujer que tiene un hijo? 90 días, ¿no? ¿Y cuántos días? Bueno, eso ya era una garantía. En ese entonces, en el 31 decían, bueno, ya existe la licencia de maternidad, está padre, una mujer se va a poder ir 3 meses a su casa con su sueldo y con todos los derechos, ¿no? Sonaba bien.
No puede perder su trabajo porque muchas mujeres pierden su trabajo cuando se embarazan. Entonces surge esta parte y bueno, ya no puedes perder tu trabajo, puedes irte a criar a tu hijo 3 meses y regresar a tu hijo o hija. Bueno, ahora existen otras modificaciones a esta ley. Justamente hablábamos de que las mujeres suelen ser menos contratadas en la iniciativa privada porque precisamente por esto. Y no sé si a ustedes les tocó antes de estar aquí o les vaya a tocar en algún momento, sobre todo las personas que a lo mejor somos un poco más grandes o que antes de trabajar en Secretaría de Salud trabajamos en otro lado. Es muy común que en las entrevistas laborales te pregunten si planeas embarazarte. ¿Sí o no? Oye, ¿te vas a embarazar? ¿Quieres tener hijos? ¿Te gustan los niños? ¿Cómo para cuándo estás planeando eso? Entonces, eso puede hacer que te contraten o no en un trabajo. Ahora, eso es ilegal, pues, ¿no? Sabemos que es discriminación, pero la realidad es que sí pasa. Y si tú vas con 2 meses de embarazo y va alguien que no está embarazada o va un hombre que jamás se va a embarazar, es muy probable que el trabajo se lo den al hombre, porque entonces no se va a ausentar. Contratar a un hombre se vuelve una garantía de que no va a tener licencia de maternidad, ¿no? Bueno, ahora justamente algunas de las modificaciones que se están haciendo o algunas de las cuestiones que se están peleando es que los hombres tengan también, porque en parte es derecho de los hombres para criar también a sus hijos e hijas, que los hombres puedan tener licencias más grandes para cuando nace un hijo o que puedan tener también cuidados, lo que se le conoce como cuidados maternos, pues, que puedan pedir días en su trabajo cuando un hijo o una hija se enferma y que puedan acompañar a su esposa en la crianza o a su pareja o a la mamá de su crío los primeros meses. Entonces, son algunas de las modificaciones que se están peleando ahora, porque eso también en cuestión laboral permitiría que la mujer no se encuentre en desventaja. Y también permitiría que el hombre cuide a sus críos, ¿va? Y hasta 1953 es que se da el derecho al voto. Ok. En 1989 surgen las agencias especializadas en delitos sexuales, lo cual se convierte también en una lucha constante porque que surjan las agencias no significa que siempre todo el personal se comporte con perspectiva de género para con las mujeres. Pero bueno, surgen con sus protocolos especializados y de ahí se empiezan a ver otros movimientos. Por ejemplo, surgen estas agencias, pero entonces también después empiezan a surgir las alertas. ¿Cuándo es una alerta Amber? ¿Cuándo es una alerta, cómo se llama? Cuando una Alba, gracias. Una alerta Alba, alerta Amber. Entonces empiezan a surgir ciertos protocolos que van específicos hacia la, ¿cómo decirlo? Como hacia las características de la población que está o de la víctima. Si es una niña, si es un niño, si es una mujer, la actuación es distinta. Y es distinta por ciertas razones. No es distinta nomás porque es mujer. Es distinta porque se ha luchado para que sea distinta, porque se ha comprobado que la situación por la que desaparecen las mujeres, las niñas o los niños es distinta a la razón por la que desaparecen los hombres. Ni mejor ni peor ni nada. Nadie debería desaparecer, solo son distintas razones. Y en el 2000 surgen las unidades de atención a la violencia familiar, comisiones de equidad de género y hay reformas legales que reconocen la labor doméstica como contribución económica. Ayer platicábamos de lo importante que es esto, que se reconozca la labor doméstica como contribución económica. ¿Por qué creen que sea importante? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será importante que se reconozca la labor doméstica como contribución económica?
Llevar a una casa es un trabajo pesado. Ujú. Si hay niños es más pesado. Ajá, hay muchas mujeres que esta es su ocupación y tienen que tener una validación. ¿Qué implicaría esto en un proceso de divorcio? Puede incluir ciertas pensiones, eso pues tendrán que, sí, tendrán que ver los abogados, pero puede incluir eso. ¿Por qué? Ajá, porque ella también generó, también contribuyó de manera económica, porque hizo de comer, limpió la casa, crió a los hijos y eso cuesta dinero y es una contribución económica. Entonces, ¿qué más puede implicar para una mujer que se separa que esto y que no ha trabajado en el exterior, pero que sus labores han sido domésticas? ¿Qué más puede implicar? Que pueda ser incluida en la separación de los bienes, aunque aparentemente, y lo pongo entrecomillado, no haya generado un bien. Pero como esto sí cuesta y sí vale, sí lo generó. ¿Me explico? Entonces, por eso esto es tan importante, porque a partir de aquí se pueden hacer algunas modificaciones en cuanto a beneficios que puede haber para cuando hay una separación. Sobre todo porque en las separaciones sí, puede haber, no hay, puede haber violencia económica en cuanto a si yo fui la única persona que trabajó en esta relación, todo va a ser mío. Entonces, esto es un derecho importante, es el reconocimiento de un derecho que se vuelve importante. Y bueno, esto es una lucha constante y permanente por el ejercicio de los derechos humanos. Ya hablamos ahorita cómo es que algunas leyes ya surgieron, pero se van modificando, ¿no? Conforme se van adecuando a la situación, se van modificando. Y estas son algunas de las aportaciones, ya también como que mencionamos alguna, ¿no? Como esta de la Ley Federal de Trabajo, que ya hay casos en los que los hombres son acreedores a estar 3 meses con sus parejas. Empieza como a ver esta visión de que también se necesita. Y bueno, algunas de las leyes que se han aprobado últimamente es la ley Ingrid, que castiga que se estén, ay, se fue, que se publiquen o que se estén compartiendo imágenes con contenido sensible, por ejemplo, cuando cualquier persona, porque además estas leyes no solo aplican a las mujeres, se han generado en la lucha feminista, pero aplican para todas las personas. Entonces, la ley Ingrid implica que no se compartan o un castigo, sanciones para funcionarios públicos que compartan imágenes sensibles de algún delito, por ejemplo, de algún cuerpo que se encuentre en la calle y que se encuentre, o sea, no se puede, si eres funcionario público, no puedes compartir esas imágenes porque eso se considera revictimizar. Significa que esa persona que murió y que murió en ciertas condiciones no puede estar en los celulares de todas las personas. Entonces, la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, el estar compartiendo fotos y videos con contenido sexual, contenido íntimo de una persona. Eso también fue una modificación reciente a la ley. ¿Se habían escuchado de la ley Olimpia? Ok. Entonces, ¿por qué compete a todas y todos saber esto? Porque para las personas que están compartiendo contenido sexual sepan que esto también es un delito y que ahora está tipificado y que también se sanciona. Y en 2022 se aprobó la ley de menstruación digna. Esto es porque, bueno, hay un costo alto para las mujeres, para los cuidados menstruales. Nos cuesta dinero por una condición que es biológica.
y nos cuesta dinero, ¿no? Incluso hablaban, pues, ¿no? Se habla como de, claro, mujeres que viven en la sierra y que a lo mejor tienen apenas para comer y que pueden tener 3, 4 hijas, pues es difícil tener o vivir una menstruación digna. Generalmente utilizan tela, a lo mejor no siempre pueden utilizar tela o no salen de su casa. A veces en la sierra, cuando las mujeres no pueden tener acceso a productos menstruales, pues están en su casa, se quedan ahí. Las niñas no van a la escuela. Entonces, la ley de menstruación digna propone distribución de toallas y femeninas y tampones en las escuelas. ¿Sale? Esa fue aprobada el año pasado. Habrá que ver cómo se empieza la distribución. Bueno, voy a dejar a mi compañera Marta que continúe con esto. Gracias. Bueno, como ya fue comentando Lorena, es interesante este recorrido que hace para que vayamos encontrando en qué lugar nos posicionamos el día de hoy las mujeres. Pero para esto me voy a ir muchos años atrás, que es a 1851, en donde esta mujer, Truth, era una mujer africana, negra, en donde la Convención de Derechos Humanos, de Derechos de la Mujer, emitió un discurso muy poderoso, un discurso muy potente. Me voy a quitar el cubrebocas. En este discurso, esta mujer tomó la palabra precisamente porque se habían apoderado del recinto las voces de muchos hombres, en su mayoría blancos, en donde estaban reforzando el discurso de que la mujer era importante, en tanto que era una mujer que tenía bebés, que criaba, que cuidaba a los hijos, que cuidaba de la casa. Entonces, en este momento ella se para, toma la palabra y emite un discurso que es muy poderoso. Y dice lo siguiente: dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y cultivado y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando puedo conseguir comida, y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Cada que lo leo me estremece porque justamente me hace pensar en estos discursos con los que nos hemos encontrado alrededor del 8 de marzo, en donde pareciera que se nos exigen ciertos estereotipos y ciertos roles a nosotras las mujeres, como de ser unas mujeres bellas, sumisas, entregadas. ¿Qué más se nos dice o por qué se nos felicita el 8 de marzo? ¿Por qué? ¿Sí? Porque somos tiernas, porque somos capaces de dar vida, porque somos la creación más maravillosa que Dios pudo haber hecho. ¿Y qué pasa cuando no? ¿No están hablando de mí? ¿No? Yo me preguntaba, cuando no cumplo con ese estereotipo, cuando quizás no quiero ser madre, cuando quizás no soy tan tierna y bondadosa como pareciera, cuando no cumplo con esa función de cuidadora, cuando no cumplo con esa función de entrega total, ¿acaso no soy una mujer? Entonces, cuando nos lo preguntábamos, justamente nos dábamos a la tarea de reflexionar acerca del lugar que vamos ocupando las mujeres en la actualidad. Esta mujer tuvo que alzar su voz. Fue una mujer que fue esclavizada durante muchos años. Sus hijos fueron esclavos. A partir de la abolición de la esclavitud, esta mujer empezó a alzar la voz de todas las mujeres que habían sufrido como ella en la parte de la esclavitud. Entonces emitió este discurso que es muy poderoso. ¿Dónde está el presentador? Si se fijan, esto fue en 1851, hace muchísimos años. Y en torno a esto, nos preguntábamos acá en el Hospital de la Mujer. El día de ayer tuvimos un taller maravilloso, que para mí fue muy enriquecedor porque pudimos escuchar los relatos de muchas mujeres trabajadoras de este hospital. ¿Por qué hablar de las mujeres trabajadoras y de la cuestión de los derechos, como comentaba Lorena? Porque ha sido una lucha que a la fecha sigue. Muchos nos preguntábamos, bueno, ¿por qué siguen estas manifestaciones, estas marchas, que no están cansadas ya de tantos derechos, ¿no? Lo escuchaba por ahí. Y creo que nos seguimos dando cuenta de que la lucha por nuestros derechos es una constante.
Les comparto, apenas hace unos meses tuve derecho o voy a tener derecho a la hora de guardería después de 10 años de trabajo. Y lo digo porque son derechos que todavía estamos tratando de alcanzar las mujeres, tratando de encontrarle un lugar a nosotras como mujeres trabajadoras más allá del hogar, más allá de la casa. Mujeres que tenemos el derecho a ser contratadas mientras estamos embarazadas, mujeres que tenemos el derecho a aportar económicamente a nuestras casas y también a disfrutar de nuestro trabajo. En este libro de Chimamanda Adichie, que también es una mujer africana, ella habla mucho sobre el feminismo y sobre la lucha de las mujeres acerca de nuestro ser mujer, y le hace una carta a una de sus amigas en donde le propone educar en el feminismo a una de sus hijas. Entonces es muy interesante esta primera sugerencia que le hace. Le dice, sé una persona plena. La maternidad es un don maravilloso, pero no te definas únicamente por ella. Sé una persona plena beneficiará a tu hija. Marlene Sanders, pionera periodista estadounidense y madre de un niño, que fue la primera mujer en informar desde Vietnam durante la guerra, una vez aconsejó lo siguiente a otra periodista más joven. Nunca te disculpes por trabajar. Te gusta lo que haces, y que te guste lo que haces es un regalo fantástico para tus hijos. Y en torno a esto, nos hacíamos preguntas en el taller, ¿no? En donde nos preguntábamos qué implica para ti ser mujer. ¿Cómo te dijeron que era una mujer? ¿Con qué dificultades me he enfrentado al ser una mujer trabajadora, como mujer, amiga, madre? ¿Con qué retos se enfrentaron las mujeres de mi historia en el trabajo? Y las respuestas fueron fantásticas. Las mujeres de acá del hospital justamente nos compartían que para ellas el ser mujer era una construcción constante, ¿no? Que día a día se iban como preguntando en qué lugar estaban y pudieron hacer un recuento de cómo eran las mujeres de su historia. Compartía uno de los equipos que sus mamás no trabajaban, ¿no? Que no trabajaban, solamente la integrante de una del equipo trabajaba. Entonces, cuando hablaba de que no trabajaban, decían solamente se quedaban en la casa. Entonces, al analizar esto, nos dábamos cuenta de cómo precisamente está tan invisibilizado todavía en la actualidad el trabajo que pudieron haber tenido nuestras mamás, nuestras abuelas dentro de casa. Cuando nuestras usuarias se acercan con nosotras y les preguntamos, ¿a qué te dedicas? Nos dicen, a nada, solamente a la casa. Y cuando exploramos más acerca de ello, nos damos cuenta de que son trabajos de 24/7, todo el tiempo, constantemente, con una carga mental impresionante, con una carga física impresionante, en donde las problemáticas de salud que muchas veces estas mujeres tienen o manifiestan, están relacionados a la falta de cuidados propios, que tienen como un riesgo laboral, ¿no? Así lo veo, como un riesgo del trabajo. ¿Cuántas de sus mamás, y me atrevo a preguntarlo acá, se sientan a la hora de comer? O sus abuelas. ¿Cuántas de ellas se sientan a la mesa, se sirven un plato? ¿Cómo llega esa tortilla calientita a mi mesa? ¿Quién la trae? Muchas veces las mujeres no se sientan a la mesa y está comprobado en un estudio que hicieron hace muy poco que las mujeres prefieren muchas veces cederle la mejor carne a su esposo o a sus hijos, aunque ellas se queden sin comer. Y de esto muchas veces no se enteran los hijos ni el esposo. ¿De dónde vendrá esta idea del sacrificio en nosotras las mujeres? ¿Cómo se habrá introyectado tan poderosamente que lo vemos como algo normal y natural e incluso lo vemos como una cualidad? Cuando nos felicitan y dicen, bueno, las mujeres son capaces de darlo todo. Son las únicas capaces de entregarse al 100%. ¿En qué momento eso se convirtió en una cualidad? ¿De qué manera estos discursos que tenemos tan introyectados nos tratan de convencer de que esto que hacemos es algo que, bueno, nos va a llevar al cielo directitas? Y no lo vemos que nos va a llevar al hospital de la mujer a urgencias directitas, porque no nos estamos atendiendo. Nos damos cuenta de que las mujeres, al seguir replicando estos discursos dentro de los hogares, dentro de las instituciones, pues estamos en un estado de vulnerabilidad muy grande. Cuando empezamos a analizar los temas desde este otro enfoque, nos empezamos a dar cuenta de cómo se va construyendo nuestra idea de ser mujeres dentro de una institución. Dentro de una institución como la familia.
En una ocasión, una chica feminista justamente nos hacía reflexionar acerca de por qué en México la violencia contra las mujeres es tan poderosa. Y nos dábamos cuenta de que es tan poderosa porque la vivimos todos los días en nuestros hogares, de maneras muy sutiles. Todos los días en comportamientos muy sutiles, como el no sentarnos a comer a la mesa. También hay una idea como muy presente, de la que también ayer escuchaba en uno de los grupos cuando me acerqué, y comentaban, bueno, que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos de aquí comparten esa idea? Yo creo que muchos, ¿no? Porque las mujeres somos capaces, porque hemos desarrollado esa habilidad de manera impresionante, porque al momento de que estamos haciendo una cosa, no solamente estoy cocinando, si a lo mejor estoy cuidando también a mi hijo, mientras estoy haciendo la tarea con el otro, mientras estoy haciendo no sé qué otra actividad, y puedo estar haciendo, lavando, lavando, tendiendo ropa, haciendo todo al mismo tiempo. Nos han hecho creer que nuestro cerebro es tan maravilloso que es capaz de hacer todas esas funciones. ¿Y qué creen? Que sí, porque hemos desarrollado esa habilidad con el tiempo, desde que somos muy pequeñitas. Y como es una habilidad que perfectamente todas las personas podemos desarrollar. ¿O me equivoco? Si un hombre desde pequeñito aprende a hacer muchas actividades, claro que lo va a poder desarrollar. Y tampoco quiero decir que tengamos que hacerlos los dos de la misma manera. Un acto de autocuidado es justamente hacer una cosa a la vez. No sé si en sus casas les pasa, pero en la mía sí, sigue pasando, que cuando está cocinando mi pareja o está cocinando algún hombre de la familia, solamente está cocinando. ¿Sí? Va a picar algo y solamente está picando algo. ¿No les pasa? Yo me descubrí presionando a mi pareja de que hiciera más cosas. Le digo, es que aproveche el tiempo, mientras estás haciendo de comer, pues aprovecha y ve lavando los trastes, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces me veía con cara como de, ¿cómo? Y para mí es tan lógico, pero claro que parte de esta construcción, ¿no? De esta construcción que hemos normalizado y que nos ha llevado a las mujeres a cumplir con roles, a cumplir con estereotipos que son muy poderosos en nuestra cultura. Entonces, cuando nos felicitaban acerca del 8 de marzo, yo me preguntaba, ¿yo soy esa mujer a la que se le felicita? ¿Coincide con el estereotipo de mujer que soy en la actualidad? Quizás muchas cosas no. Entonces, yo creo que sí es momento de replantearnos desde qué lugar las mujeres nos hacemos visibles, desde qué lugar nosotras las mujeres nos hacemos escuchar o nos consideramos valiosas. Que nuestro valor no radica en la capacidad que tenemos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, de descuidarnos, de sacrificarnos, de desgastarnos. Dábamos un acercamiento a mi ser mujer, ¿no? En este acercamiento, pues nos preguntábamos, ¿me gusta ser mujer por? Una de las preguntas de las respuestas más frecuentes iba encaminada a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra capacidad de dar vida. Pero también nos preguntábamos, bueno, y cuando eso no es posible, ¿qué pasa? ¿Desde qué discurso esto me hace creer que no soy lo suficientemente mujer? ¿Desde qué otros lugares, desde qué otras áreas yo me puedo construir justamente como mujer? Para mí, ¿qué implica ser mujer? No me gusta ser mujer, muchas coincidían en la parte del miedo, en la parte de sentirnos vulnerables, de no sentirnos con la libertad de caminar a las 7 de la mañana a tomar una combi, ¿no? En el tener miedo al tomar el transporte público y quedarnos solas con el chofer, que son miedos que están ahí todo el tiempo y que nos acompañan. ¿Tenemos las mismas oportunidades y derechos que los hombres para trabajar y ejercer la crianza de las hijas e hijos? ¿Fue igual para mis ancestras? Por ahí veo muchas caras de que dicen que no. Y es muy evidente, ¿no? Que el acceso a muchas cosas que se supone que por derecho ya tenemos, en la actualidad seguimos sin verlas. Es muy frecuente que las entrevistas de trabajo, a nosotros las mujeres nos sigan dando una barrida de arriba abajo para evaluar cómo estamos vestidas. ¿O me equivoco? Cuando vamos a ir a una fiesta, eso para mí fue increíble analizarlo en los últimos días, unos 15 años, una boda. ¿Han escuchado, no sé si sus familias pasa, pero es la operación boda? Y vamos a ponernos todas a dieta porque tengo que entrar en el vestido. Y que son actos demasiado violentos que nos empiezan a acercar justamente a
a una violencia interiorizada muy, muy poderosa. Entonces, la idea acá es pues cuestionarnos. ¿Qué aprendizajes acerca de ser mujer me transmitieron las mujeres de mi historia? ¿Qué mensaje me enviaron al momento en el que me decían, caliéntale la comida a tu hermano? Ya llegó, va a llegar tu papá, todos en silencio, porque al papá no le gusta el ruido. Y yo sé que es bien interesante cuando nos encontramos varias generaciones, porque veo aquí mucha gente joven, y en estas generaciones las cosas han cambiado mucho. El día de ayer tuvimos la oportunidad, bueno, también de compartir con una chiquita adolescente, en donde ella decía, ¿saben qué? Yo todo esto como que no lo viví. Afortunadamente en mi casa es muy diferente. No coincido con estas historias que me están contando. Porque estamos justamente en ese cambio generacional en donde ya estamos experimentando una forma distinta de ser mujeres trabajadoras, de ver nuestro trabajo como algo importante, en donde no sentimos ya culpa de que nuestras hijas, nuestros hijos sean cuidados por alguien más, como su papá, por ejemplo. En donde nos damos cuenta de que las cosas se van modificando y que afortunadamente estas generaciones podemos conversar para poder hacer más evidentes estos cambios que estamos logrando gracias a todas estas luchas de las que ya les comentaba Lorena. El ser mujer es una experiencia individual vivida en colectivo. Y pues la idea acá es agradecer y homenajear a todas las que con su lucha lograron la conquista de derechos para que las mujeres, para las mujeres que actualmente las podamos ejercer. Enfatizar que la lucha por el derecho continúa y que cada mujer desde su trinchera y con sus propias herramientas pueda contribuir en esta construcción. Ojo acá, no quiero decir que el trabajo en casa no sea un trabajo válido. Es un trabajo válido en tanto que lo elijo. Podemos elegir estar en casa, trabajar en casa y ser reconocido como trabajo. Esto es importante. Y pues acá vemos un poco de algunas infografías fuera para que las puedan leer. Este material que realizamos el día de ayer acá con las compañeras del hospital está pegado aquí afuera como a manera de que todas podamos y todos podamos leer lo que ahí se plasmó de cómo nos vivimos las mujeres en la actualidad y cómo nos queremos acompañar desde otros discursos de ser mujer. Bueno, gracias. No sé si va a haber preguntas. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, ante la gran cantidad de preguntas que hay, no nos queda más que agradecer a la licenciada en Psicología Lorena Magaña Zamora y a la licenciada en Psicología Marta Alicia González Sánchez por esta extraordinaria sesión del día de hoy, que como siempre, pues las hacen así, bastante agradables y digeribles para todos nosotros. Muchas gracias a las dos y a nombre de la dirección, licenciada Lorena, me permito hacer la entrega de su constancia de participación en esta sesión y a la licenciada Marta Alicia, igualmente muchísimas gracias por esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Tengan buen día.